Buenos días, hermana. ¿Cómo están? ¿Contentas? Bueno, ya quiero hablar otra vez. Pero ya hablamos. Vamos a entrar de lleno al estudio. Recuerden que estamos llevando el libro ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Ese es el estudio. Y hoy vamos a hablar del capítulo 2. En realidad es un capítulo bastante cortito, pero hay muchas cosas que podemos comentar. Entonces, vamos a ir para allá. En este capítulo 2 se llaman las formas de tratar con la culpa. ¿Se acuerdan que comenzamos haciendo la pregunta, ¿qué vas a hacer con tu culpa? ¿Qué va a hacer usted con su culpa? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué culpa? ¿Cuál de todas? Es verdad. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra culpa? Hablamos la semana pasada de qué es la culpa, ¿sí? Lo que a veces hacemos con nuestra culpa y la solución, que otra vez vamos a repasar eso. Entonces, este capítulo, formas de tratar con la culpa, vamos a abarcar 3 subtemas, ¿sí? El primero es que es la negación de la culpa, negar nuestra culpa. Es una forma que nosotros, en la que tomamos nuestra culpa, la negamos sencillamente, ¿sí? La segunda es justificar nuestra culpa. Puse ahí esta muchacha con muchos poquitos como ideando, o sea, a ver, ¿cómo puedo justificar mi culpa? ¿De qué manera yo puedo salirme con la mía sin que me sienta tan mal? ¿Sí? Justificar nuestra culpa. Y número 3, el otro, ¿se acuerdan en las indulgencias hace muchos años cuando tenían que pagar para sacar a las almas del purgatorio? Y las personas pagaban dinero a la Iglesia Católica para rescatar las almas de sus familiares del purgatorio, ¿sí? Entonces, el tercer punto es contar con un pago o un indulto de nosotros a hacer un pago o hacer alguna indulgencia o pagar una indulgencia por nuestra culpa. Son 3 maneras que trata el libro de cómo tratar la culpa. Y nosotros fuimos educados en un sistema, no sé si se acuerdan en la escuela, a lo mejor a muchos de ustedes todavía les tocó cuando nos jalaban la oreja. Me acuerdo que un maestro nos hacía poner los dedos así y nos pegaba con la regla de madera aquí en nuestros dedos. Sí. O con sus uñas, era un maestro, hermanas, yo estaba en 4º año y un maestro con su manota tosca. Nomás con que se oiga. Ahí está, ya. Ahorita va a aparecer. Okay, y bueno, ¿verdad? Diferentes formas de castigo. Se le llama sistema delito-castigo. O sea, tú pues ya se adelantó, Oscar, y va a empezar a las 11 el otro o a las 11:30. Entonces, tú cometes algo y entonces hay General, porque aquí para se separan mujeres y se separan hombres. delito que cometiste. Hermanas, ¿todavía me escuchan? Hermana, yo sí. Sí, sí se escucha muy bien, nada más se escuchó ahorita que entró el hermano Oscar con su esposa, Ah, bueno. pero me imagino que ya se silencia todo, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, bueno, este sistema de delito-castigo. Pequeño detalle. ¿Y si la podrías poner para compartir en pantalla completa? Ahí dejé de compartir. Comparto pantalla. Ah, pues aquí no sé el video. Hola. Compartir pantalla.
Hola, ya te veo, Yasmin. Ok. Así. Sí. Y luego, pero ¿cómo me salgo de aquí para entrar a Zoom? Yo no quiero que me vea. Hermana, buenos días. Buenos días, hermano. Aquí está Rosa María, ¿eh? Yo no, Muy yo, bien. yo voy para allá. Ok, gracias, hermano. Ok, mira, Que te cuides, aquí hermana. Vamos este aquí comenzando. microfonito, cuando quieras hablar, ahí. Pueden ver mi pantalla, hermana. Yo sí no sé si se ve incompleta o si se ve bien. No, se ve completa, te ves tú y se ve sistema de delito y castigo y las fotos y todo muy bien. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, otra vez disculpen, hermanas, todos los inconvenientes con tecnología aquí. Pero en este sistema de delito castigo es donde crecimos. A veces, si cometíamos algo malo en el salón de clases, simplemente te paraban y vete a la esquina, ¿verdad? Hoy en día ya no se pueden hacer todas esas cosas. No puedes tocar a un alumno y bueno, hay muchas regulaciones, pero nosotros crecimos así. Te ponían a escribir en el pizarrón, ahí hay una imagen de una niña, no debo hablar en clases, o hacer planas, ¿verdad? En el cuaderno, ¿se acuerdan? Y lo más feo que te pudiera tocar en la escuela, o nos pudiera tocar, era ir con el director. Era lo que menos queríamos, ¿sí? Ya ir con el director era como que, uy, no sé si ustedes tuvieron otra experiencia con la escuela, pero... Y todos se burlaban, ¿no? Era bastante cruel. Había veces que les pegaban con las guías didácticas, ¿se acuerdan? Las guías didácticas. No. Había unos libros muy grandes que abarcaban todo el año. Y había maestros que agarraban los dos libros así de frente y los que se pegaban. Sí, y era una forma en que nosotros nos castigaban, ¿verdad? O sufríamos por nuestra culpa el delito que hicimos, recibía un castigo, ¿verdad? Entonces crecimos en ese ambiente y luego tenemos aquí ya en la sociedad como adultos, tenemos castigos por violar las leyes. Una simple multa, si tú te pasas un alto o un amarillo, como les dije la semana pasada, no se pasen en amarillo porque les pueden poner multa. Y aunque todo el mundo lo hace, pero si eres uno que pescan, le van a poner multa. Una sencilla multa, ¿verdad? Algunos, depende del delito que tengan, son encerrados por unas 48 horas en la cárcel. Y una vez que pagas tu fianza o que cumples esa cantidad de horas, tú puedes salir. Aquí en México ya no se aplica, pero esa imagen representa la pena de muerte, la inyección letal. No, en México no hay, la máxima condena aquí en México es cadena perpetua. Es lo que nosotros, la máxima, el máximo castigo que pueden tener, que podemos tener por violar las leyes. Entonces, cometemos un delito y entonces hay un castigo, sabemos, o hay una forma de pagar. Si tú cometes un delito y dices, ay, la fianza, ¿cuánto es de fianza? Y tratamos de conseguir el dinero, vemos la forma de cómo reponer eso que hicimos, ¿sí? Que eso que hicimos mal. Entonces, crecimos en un ambiente así y entonces pensamos, ¿qué puedo hacer con mi culpa entonces? Lo que queremos decir en realidad es, ¿cómo puedo compensar mi culpa? ¿Qué tengo que hacer yo para compensar eso que hice mal? Porque bueno, en la escuela me enseñaron, yo hablaba en clases, entonces hacía una plana. Entonces ahora peco, ¿qué tengo que hacer con mi culpa? Yo, ¿de qué manera? ¿Qué es cómo tengo que actuar? ¿Qué hacer para compensar mi culpa? Entonces, esta balanza la puse aquí porque esta pregunta quiero que la pensemos un poquito. ¿Qué puedo hacer para nivelar nuevamente la balanza de la justicia? Si yo estaba aquí bien, todo justo, pero de repente hice algo malo y ya estoy faltando, ¿verdad? Al equilibrio. Entonces, ¿qué puedo hacer para nivelar la balanza de la justicia? ¿Con qué puedo pagar o qué castigo debo soportar para terminar con mi culpa? Ya sabemos que
que todas las cosas malas que hacemos traen consecuencias y entonces tenemos que pagar, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué castigo debo soportar para ya otra vez estar en ese equilibrio con la justicia? ¿Sí? Y entonces, la primera forma es negando nuestra culpa. ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Primero la negamos. Y antes de entrar a estos 3 puntos, quiero contarles de mi experiencia para que no solo piensen en mi ejemplo, sino que ustedes piensen en su propia vida. Una vez estábamos platicando con una hermana, con una muchacha, en la mesa de nuestra casa y con mi esposo platicando de su familia y todo eso. Entonces, yo hice un comentario porque la muchacha estaba hablando de su familia y sus papás y todo eso. Entonces, estábamos platicando del trabajo y en eso yo hice un comentario que la verdad me sentí mal, me sentí muy mal, no creo que fue amable, no fue un comentario que bendijo a esa persona, que fue agradable para ella. Y la verdad es que me sentí muy mal, como de esas veces que tú hablas y dices, híjole, creo que no debí de haber dicho eso. Sí. No eres tú, Ana, ¿eh? Estoy pensando. No. Otra muchacha. Y mi esposo, después de que yo hice ese comentario, dijo, bueno, no necesariamente, y no sé qué, no, empezó a decir, pero me sentí tan mal. Entonces, yo pude haber hecho una de estas 3 cosas, ¿verdad? Y se las digo para que no piensen solo en mí, sino que piensen también en ustedes. Pude haber negado mi culpa. Ay, no, ni al caso, o sea, que se aguante, ¿no? No le hice sentir mal, o sea, eso no, pues fue un comentario, no pasa nada. Pude haberlo negado, no pasa nada. O pude haber dicho, ideando justificando mi culpa, tratando de idear así como, pues lo dije porque pensando en ella, en su familia, y pude haber ahí justificado esa culpa que mi conciencia me estaba redarguyendo. O pude pagar una indulgencia, o pude darle un pago a esa persona para compensar mi culpa, siendo más amable con ella, como dicen, mira, te preparé esto, ¿verdad? O siendo mucho más amable con ella, o ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tratando de pagarle por la ofensa que le hice. Es una de esas 3 cosas. Y así vamos a ir compensando la ofensa que le hice, ¿sí? Entonces, porque muchas veces así somos en realidad. Entonces, negar mi culpa es la reacción más común cuando nos damos cuenta que hemos quebrantado la ley de Dios. Siendo cristianos, siendo inconversos, es la reacción más común. Yo no tengo la culpa. Si los inconversos dicen, yo no creo en Dios, entonces no creo en su ley y no creo que tenga culpa ante los ojos de Dios. Pero esto no es igual a que Él no exista o que no haya ley y que por lo tanto la culpa desaparece. Eso no significa, ¿verdad? No, el un inconverso diga, es que yo no creo en Dios, yo no creo que tenga culpa, yo no ni siquiera leo la Biblia. Eso no significa que no haya ley o que no haya un Dios. Hay un Dios y hay una ley. Entonces, si alguien dice, yo nunca he leído la Biblia, así que no me pueden hacer responsable de lo que está escrito ahí. Bueno, aunque tú no quieras reconocerlo, sí eres responsable delante de Dios, ¿sí? Entonces, negar mi culpa, primeramente. De hecho, aunque algunos dicen, yo no leo la Biblia, tenemos eso inherentemente en nuestro ser. Nacemos con saber el bien y el mal. Dios ha escrito su ley en el corazón de sus criaturas. Cada ser humano tiene un sentido innato de lo bueno y lo malo, ¿sí? Aunque la conciencia puede ser entrenada, si un niño crece con una familia de homosexuales, hermanas, ahorita se está viendo lo más normal y los cristianos estamos tragando todas esas mentiras. Si un niño crece entonces con 2 papás, ¿sí? O varones, son una familia homosexual y ya pueden adoptar, ok, adoptan a ese niño. Y crece ese niño con una conciencia ya cauterizada de alguna forma, una conciencia entrenada de que eso no está mal. Pero aún así, ese niño va a tener
la ley moral en su corazón, porque es creación de Dios. Fíjense lo que dice, alguien que lea por favor Jeremías 31 al 34, que es la misma cita de Hebreos 8:10. Y otra mujer, por favor, si puede ayudarme a leer Romanos 2:12 al 16. Y aquí vamos a entrar hablando un poquito, ya lo tratamos la semana pasada, pero la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Alguien que tenga Jeremías 31 al 34. Fuerte. Romanos 2:12 al 16. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que me subí para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marino para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán su pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su pueblo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de Jehová. Porque perdonarán y no me acordaré más de su pecado. Pondré mi ley en sus corazones. Y porque, no solo porque somos hijas de Dios nosotras, sino otros inconversos, otras inconversas, saben en su corazón la ley de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque son su creación de Él. Y Dios ha puesto en nuestro corazón sus leyes de forma natural. Entonces, cada ser humano tiene un sentido innato de lo bueno y lo malo, o sea, ya por nacimiento. Y tenemos Romanos 2:12, ¿lo tienes, Ana? Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes tienen la ley de Dios, serán juzgados por el porque no tienen ley. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante el ojos de Dios. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, dicen que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la cumplen. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los causan o los acusan o bien les invitan a que están así lo cubierto. Y el mensaje que proclaman es que se acerca el bien que Dios proclama por medio de Cristo Jesús y la vida secreta de cada uno. Leíste nueva traducción viviente, ¿verdad? Sí. Ok. Y este es el pasaje, yo creo, clave de este punto en el que Dios ha puesto la ley en el corazón de sus criaturas. El 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Porque va a venir un día del juicio, ¿verdad? Y bueno, para expresar que tenemos una conciencia. ¿Qué es una conciencia? A ver, antes de que lo lean aquí. ¿Qué es conciencia, hermanos? Yo siempre me llamo como una vocecita que te está diciendo, hey, estás haciendo algo mal y no está bien, hey, acuérdate que eso no está bien. El angelito y el diablito, ¿se acuerdan? El angelito y el diablito, y ahí está nuestra conciencia, y bueno, pero sí, Ana, Coqui dijo como el significado más técnico, y es cierto, es la moralidad, ¿verdad? Y en palabras más sencillas es como esa voz en tu interior, y vamos a leerlo aquí, miren. Hay que tener bueno, antes, la conciencia, Tomás de Aquino la describió aquí. La conciencia es un juez, o es aquella voz interior que nos acusa o nos excusa de nuestra conducta. Aquella vez que yo hice esa falta contra mi hermana, mi conciencia me estaba acusando. Oye, no fuiste amable, esas palabras no fueron de bendición. Y Santiago 2, ¿se acuerda de Santiago? Habla mucho de la lengua, que puede ser un instrumento, bueno,
etcétera. Pero estaba mi conciencia ahí como un juez, estás haciendo mal. Entonces, ¿qué decisión yo iba a tomar? ¿Iba a negar mi culpa? ¿Iba a idear algo para justificarme? ¿O iba a tratar de compensarle por esa falta que yo le hice? Entonces, lo que sí debemos tener cuidado nosotras es que nuestra conciencia esté informada por la palabra de Dios. Eso es muy importante, una conciencia informada de la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces caemos en la trampa que Walt Disney nos ha echado por años y años. Sigue tu corazón, hazle caso a tu conciencia. Y es cierto, Dios dice en su palabra que el corazón es perverso, es malo, no podemos confiar en él. Pero al mismo tiempo, y hemos tragado esas mentiras de, ay, voy a seguir lo que mi corazón me dicta, pero no siempre mi corazón me está indicando lo correcto, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado que nuestro corazón o nuestra conciencia esté informada de la palabra de Dios para que sepamos qué es lo correcto o lo incorrecto. Dice aquí, cuando pecamos y sentimos las punzadas de la conciencia y el Espíritu Santo trabaja a través de nuestra conciencia para hacernos sensibles a nuestra transgresión contra Dios, y entonces la conciencia está haciendo aquello para lo que Dios la creó, ¿sí? Entonces, la conciencia en sí no es que Dios la puso dentro de nosotros, pero es usada por el Espíritu Santo para que Dios trabaje en nosotros. Y entonces, si decidimos lo correcto, entonces cumple su propósito para lo que Dios la creó en nosotros, esta conciencia. Sí, entonces, aquí hay un peligro del que hablamos la semana pasada, que la conciencia puede cauterizarse. ¿Qué significa? Que podemos acallarla, podemos entrenarla, ¿sí? A que algo que está mal está bien, ¿sí? Entonces, este es un peligro en el que podemos caer, que la conciencia puede cauterizarse. Como hoy en día, hermana, teníamos platicando con el hermano Ortega, que una muchacha cristiana dijo, pues yo sé que es antinatural el homosexualismo, la homosexualidad, dijo, es antinatural, yo sé, pero pues es normal, antinatural y normal, no, como que no hay congruencia, ¿verdad? Pero estamos, entonces, mucho cuidado, estamos creciendo en un ambiente en el que, no, pues, ya ni modo, o sea, así son todos y nos estamos acostumbrando. Una conciencia ya cauterizada, ya que no nos siente, no hay, por lo que sentirse mal, ¿sí? Una pregunta, pero Sí, una cosa, si es normal o nosotros no estamos llamando, porque no es normal. así es. No es normal, es normal, y la semana pasada vimos esto, la Biblia nos dice que es lo normal. Ella es quien determina lo correcto y lo incorrecto, lo que es normal. Entonces, esto es lo normal, pero nosotros estamos diciendo, pues es que esto, pues está aquí, pero ya es normal, sí, es parte de, ya estamos hay que acostumbrarnos, así es la vida, etcétera. ¿Ibas a decir algo? Tal vez la palabra sería más común, ¿no? En lugar de normal, sería más común. Es común. Porque normal sería que ya, ok, está bien, normal, o sea, Ajá. todos estos días, o sea, está Es común. normal, sería, empezar común, empezar Puede ser. Y ahora están enseñando que los niños chiquitos que son sus preferencias, y cada quien tiene sus preferencias, y esa es la palabra, es la que llama, es la preferencia sexuales, ¿no? Mi hija también, la mayor es maestra, y sus amigos maestros son sexuales, y están en los grandes, están en la primaria, y están en la primaria. Le dije una vez que estamos padres de andas manejando ahora y no está por ahí porque tú estás haciendo, porque tú tienes nociones de dice la vida. No, no es preferencia. Para mí es una preferencia de que para mí es pecado y así dice la vida. Y tú estás muy bien, nomás que quieren taparme de que para salvar esa amistad, pero no, me gusta todas las amistades.
Le dije, pero no, platicamos de eso. Eso es lo que tiene a veces, son referencias. Y no somos homofóbicos, o sea, a ver, no es homofobia, porque dicen muchos ellos, ¿no? Es que son unos homofóbicos los religiosos, como que nos odian, nos tienen miedo, no sé, como que nos desprecian. No es eso, les amamos y amamos a las personas, igual que amamos a Pues cualquiera. eso es técnicamente porque no es toda la gente. Nosotros podemos considerarnos como que no somos homofóbicos, pero me ha tocado iglesias aquí que sí lo son y rechazan a ninguna. Es más, una iglesia para que se quita un amigo y me dijo, oye, yo había venido de esta parte y me sacaron porque él es homosexual y él estaba buscando genuinamente eso. ¿Y qué pasa? Por nuestra culpa, porque es nuestra culpa, somos parte de eso. Para las cosas buenas sí hay, hermanos, y para las cosas malas, ¿no? Entonces, a veces no es cierto, a veces nos decimos muy tajante como que, oye, esto es normal, pero no les gustamos primero que les queremos. Así es. Es lo mismo cuando pasa con el por ejemplo, una persona, primero le hizo tomar mientras se lo ofende, se le pone estricto, se cierra su corazón, en vez de primero quitar la amabilidad. Así Así no es. funcionan las cosas. Así es, y Jesucristo es como esa mujer adúltera que vino y más bien que querían apedrear y Jesús se acercó con tanto amor y dijo, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es lo mismo, hermanas, todos somos o el mismo pecado, o sea, una adúltera que un homosexual, le importa a Dios de la misma forma. Bueno, entonces, número 1, negar mi culpa. ¿Qué hago? Formas de tratar con la culpa. Número 1, la niego. Número 2, justifico mi comportamiento. Tratamos de idear una excusa para nuestro comportamiento inmoral. Así como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Como en mi caso, ¿verdad? Bueno, pues, no lo dije con esa intención, entonces yo callo mi propia conciencia, estoy justificando mi comportamiento. No estoy en lugar. Sí, de algo le va a servir, ella tiene que aguantar, ¿verdad? Porque Ay, eso es lo que él quiere decir. sí. Entonces, tratamos de callar la voz de la conciencia. Algunas veces algunas veces lo hacemos, perdón, me equivoqué ahí. Es porque los sentimientos de la culpa son dolorosos. A veces callamos esa conciencia porque sí, causa dolor cuando pecamos. Hay un dolor espiritual y muchas veces también físico. Entonces lo hacemos porque la culpa en sí es dolorosa y queremos callar esa voz de la conciencia. Otras veces, el dolor relacionado a este punto, el dolor que nos producen los sentimientos de culpa es la manera en que Dios envía una alarma en nuestra alma, que nos habla y nos dice que algo está mal y que debemos tratar. Chequen esto tan importante. No hay que negar el dolor como, voy a callar mi voz, la voz de mi conciencia porque causa dolor. Pero, hermanas, el dolor es producido por estos sentimientos de culpa y es la manera en que Dios nos está proveyendo una manera de arreglar lo que está mal, ¿sí? De tratarlo bien. Lo malo es que nosotros tratamos de aliviar el dolor negándolo o excusándolo en lugar de entender esos sentimientos, que esos sentimientos pueden tener una importancia redentora para nuestras vidas. Esas situaciones que pasan son una oportunidad para que Dios nos redima, dice una importancia redentora, que Él nos perdone, que nos acerquemos a Él, pidamos perdón y también si ofendimos en mi caso, piensan en diferentes situaciones, pero en mi caso, Señor, perdóname y perdóname, hermana, yo te ofendí, no estuvo bien, perdón. Y ahorita les voy a decir qué fue lo que pasó, en qué terminó. Si la negué, si justifiqué mi culpa, o si le pagué con un indulto. Bueno, la tos está muy cortita. Hay preguntas aquí, cómo que nosotros callamos nuestra conciencia justificando nuestro comportamiento, ¿sí? Tratamos de idear una excusa para nuestro comportamiento inmoral. ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí? ¿No? Ok. Número 3, ofrecer un pago o un indulto. Recuerden que estamos acostumbrados a hacer a cometer una ofensa, un delito, y entonces yo pago mi multa, yo tengo que ir a la cárcel, yo recibo, como alumna recibí
Si hablo en clase, pues tengo que hacer mis planas de que no debo hablar en clase. Si le pegué a uno de mis compañeros, yo tengo que ir con el director, ya sé que tengo que pagar, ¿sí? Entonces, otra forma de tratar con la culpa es que ofrezco un pago o un indulto. Pensamos, ¿cómo puedo reparar este delito contra Dios? Ya aterrizándolo a los pecados que cometemos. ¿Cómo puedo reparar un delito contra Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar para arreglar cuentas, para expiar nuestras ofensas contra un ser infinitamente santo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Hola, pásame, mi hermana, bienvenida. Y hay un asiento. Pero simplemente no hay nada que podamos hacer para reparar nuestras faltas. No hay ningún pago que tengamos que hacer, hermanas, no hay ninguna buena obra, no hay una cantidad de personas a quien tengamos que ir y predicarles el evangelio. No hay un número de cultos a los que tengamos que asistir para poder borrar nuestras culpas y olvidar nuestras culpas. No hay horas de lectura de la Biblia y oración que yo pueda tener, así como si yo paso 1000 horas leyendo la Biblia y orando, yo voy a poder tener perdón de mis pecados. No, o no importa cuánto puedo servir al Señor. Aquí hay una maestra enseñando a niños, representando que muchas veces nosotros queremos pagar nuestros pecados con todas estas actividades en el ministerio, haciendo, yendo a visitas, ¿verdad? Esto y lo otro. Y pues el catolicismo, como les estaba explicando en el principio, pagaban estas indulgencias para rescatar a las almas del purgatorio de sus familiares. Pero hermanas, Diana, cuando confiesan los pecados se ponen más penitencia. me acuerdo que cuando hice la primera comunión, me dijo el padre cuántas se me olvidaron, cuántos tenía que hacer. Y luego estaba ya en el altar arrodillada. Ay, Señor, se me olvidó. Perdón, pues ahí van otros 5, ¿no? Por si las dudas. Pero hermanas, no hay una cantidad de cosas que tengamos que hacer o un límite, como creo que los testigos de Jehová son que te puedes salvar si predicas a tantas almas o algo así. No hay, hermanos, no tenemos una manera de ofrecer ese pago por nuestras culpas. Simplemente no hay nada que podamos hacer para reparar nuestras faltas. La deuda que tenemos con Dios es tan enorme que nunca podremos pagar. Nunca. Todos estos son actos de penitencia que, hermanas, no existen solo en el catolicismo, también aquí. Y intentamos hacer todas estas cosas para borrar mi culpa, para que pues Dios me compense y equilibrar la balanza entre la justicia y mis buenas obras. Pero no es así. No hay actos de penitencia que puedan cubrir mi deuda. Otro engaño es la curva. No sé si les tocó en la escuela. Yo les voy a contar de mi experiencia cuando iba en el instituto. Un maestro tenía que hacer curva para que no reprobáramos todos los alumnos, porque el examen valía 100, pero la más alta de la clase sacaba 80 o 70. Entonces lo que el maestro hacía era, bueno, si esto sacó 70, eso va a valer 100, va a ser el 100%. Y esta alumna que sacó 70, pues le voy a poner 100 y así sucesivamente todo. Si uno sacó 50, no va a estar reprobado. Va a pasar porque la más alta tuvo 70. ¿Me explico cómo? Sí, entonces esta es la curva. Y pensamos, Dios va a ajustar sus estándares para ponerse a mi nivel. Él tiene esa responsabilidad, pensamos equivocadamente, ya que todos somos malos. Entonces, Dios no va a hacerme responsable de mi culpa. Porque, pues sí, yo a lo mejor de vez en cuando miento o hago esto, pero aquella es peor que yo. Y no es así. Los estándares de Dios son tan altos y nadie puede alcanzarlos, ni nadie puede pagar. No podemos compensar o llegar a sus estándares. ¿Sí? Dios no va a hacer esa curva como mi maestro lo hacía. No es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hablando de esto, el engaño, que pensamos que quizá Dios se va a poner a mi nivel y me va a perdonar porque pues tiene que entender que soy pecadora. Miren lo que dice Mateo 12:36. ¿Lo tienes ahí? Así. Léelo, por favor. Sí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Otra vez así bien fuerte. Mateo 12, 36 al 37. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa de que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado, perdón, justificado, y por tus palabras serás condenado. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi culpa? ¿Qué vamos a hacer con nuestra culpa? Y esta es la buena noticia. Es el mensaje de la fe cristiana. Buenos días, hermana, adelante. El mensaje de la fe cristiana es que Dios ha tomado una medida para lidiar con la realidad de la culpa y lo hace sobre la base del perdón real. No tengo yo que hacer obras, no tengo yo que predicar a cierta cantidad de personas o pasar ciertas horas de oración en la Biblia o venir hasta unos 50 cultos más o menos para compensar mi culpa. No funciona así, hermano, no es así. Dios ya ha tomado una medida para lidiar con nuestra culpa y lo hace en base al perdón real. El perdón es una de las experiencias más liberadoras, reconfortantes y sanadoras al alma humana. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedir perdón. No tenemos que hacer mil cosas, solo acercarnos a él. Miren lo que dice Salmos 30. ¿Alguien, Vicky, por favor? Salmos 32:5. Hermana Luz, si me ayuda con Hechos 3:19. Y hermana Alma puede leer Efesios 1:7, por favor. Salmos 32, 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Confesar. Señor, estoy mal y estoy tratando a lo mejor de hacer mil cosas para compensar mi culpa, pero simplemente no puedo, Señor, perdóname. Perdón. Hechos 3:19, hermano. Hechos 3:19. Mientras vamos a leer Efesios 1:7. Hermana Alma. Tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de tu gracia. En quien tenemos perdón de pecados. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. En él tenemos perdón de pecado. ¿Y qué más, hermano? En quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de tu gracia. Muy bien, redención por su sangre. Y Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes a nosotros. Así que arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados, sean borrados. No dice, vengan a la iglesia cada domingo en la tarde, mañana, miércoles, o ganen tantas almas. No, dice, arrepentidos y convertidos. Esa es la manera de tratar con nuestra culpa, ¿sí? Y esto, dijera Ana, es mi coco. El progreso del peregrino. Me encanta este libro y anoche le estaba leyendo a los niños un capítulo. Pero esta parte, en la femenil no hemos llegado a esta parte todavía, pero cuando Cristiano llega a la cruz, recuerden que él va con una carga pesada y él llega a la cruz. La carga de su conciencia que lo acusa es liberada, la cual cae en una tumba y jamás vuelve a ser vista. También vive los efectos de haber depositado su fe en la obra redentora de Cristo. Ha recibido el perdón de sus pecados y todo el castigo y la culpa que proviene de ellos han sido clavados en la cruz. Se deshace de sus harapos de desobediencia y se viste con la túnica de justicia de Cristo. Recibe una marca en la frente y un rollo con un sello que indica que ahora pertenece a Dios y que le garantiza su salvación y su ciudadanía en el cielo. Ese es el momento, yo creo, más emocionante en el que el cristiano o el peregrino llega a la cruz cargado con esa culpa tan grande y llega a la cruz y encuentra libertad, liberación. ¿Sí? Entonces,
Después de que llega a la cruz y es liberado de su carga, saltando de alegría, Cristiano cantó. Fíjense, este pequeño poema dice: vine cargado con mi culpa, desde lejos sin alivio a mi dolor, pero en este lugar, oh, qué alegría, mi descanso y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura rota en este sitio yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Y eso es todo lo que necesitamos. Hermanas, no tienen que cargar con su culpa, no tienen que pagar, no tienen que negar, no tienen que idear cómo justificar su culpa. Acéptenla, reconozca su culpa y pida perdón para que sea liberada. A la cruz de Cristo no tiene que venir a los pies de nadie más, es a los pies del Salvador. Entonces, bueno, lo que pasó con mi historia, en lo que terminó, la historia que les conté al principio, fue que mi conciencia me acusó, sí, yo sabía que había ofendido a mi hermana y traté de negarlo, dije, no creo que se haya sentido por lo que le dije. Y luego, bueno, ella tiene que aguantar, ¿verdad? El justificar mi pecado. Ella tiene que aguantar, tiene que ser fuerte, alguien se lo tiene que decir, como dice Ana. O le pude haber hecho un pago por lo que yo le hice, por la ofensa, tratándola bien, haciéndolo en detalle, ¿verdad? Traerla aquí. Pero yo sabía que no estaba bien y gracias a Dios por su misericordia, mi conciencia no me dejó tranquila. Y yo dije, Señor, perdóname, no estuvo bien. Y pasó un tiempo, seguimos platicando, estaba en la casa, habíamos horneado y todo eso. Ya que estábamos solas, le dije, yo te ofendí, no fue amable lo que te dije, no estuvo bien y quiero que me perdones. Perdóname porque no estuvo bien. Y me dijo, ay, sí, hermana, no se preocupe, está bien. Pero yo sabía que la había hecho sentir mal y que estaba mal. Y pues primero fui al Señor, ¿verdad? Y le dije, Señor, perdóname, no estuvo bien. Y luego con mi hermana, porque es lo que se hace en este caso. Pero depende su pecado, depende su culpa, es la manera en que se trata. A veces no tiene que venir con personas, a veces simplemente ir al Salvador, ir a la cruz, y es todo lo que necesitamos. Entonces, pues hermanas, es todo. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Rosita. Hay veces que nosotros sabemos que y así como estaba explicando, entonces nuestra misma conciencia nos ayuda de que ofendimos a la persona, decimos algo en nuestra vida, pero a veces también tratamos como, bueno, a mí me ha pasado de pensar, por ella mi cuenta subió, que yo pero a veces que cierto las personas no se sienten ofendidas con lo que uno dijo, pero nuestra misma conciencia nos está acusando de que no estuvo bien y aun cuando las personas no se hayan sentido ofendidas por nuestro comentario, nuestro punto de vista, nuestro bueno mal consejo, pues necesitamos también pedir perdón. Sí. Y yo creo que también necesitamos ser como reales, ser transparentes. A mí me pasó justo ayer hace 8 días que yo hice un comentario igual así y en mi conciencia yo dije, pues lo dije por eso, o sea, no Justificando. No, con una intención mala. Pero luego regresé y dije, aunque yo le hice una buena intención, y a veces dije, yo necesito pedir perdón. Y bueno, aunque las personas a veces no se hayan dado cuenta o no hayan pasado por algo, pues ahora necesitamos reconocer que también Sí, y no, sí, Ana. Yo creo que es bueno que tengamos no ese sentimiento de culpa, personalmente es un sentimiento de culpa, pero sí ese como juzgándonos a nosotros mismos, porque no todas las personas son iguales, porque efectivamente a lo mejor a una persona no lo ofendes, pero a lo mejor a otra sí. Entonces, bueno, que tengas ese sentido de decir, por si sí o por si no,
tengo que tener cuidado con lo que digo, con lo que hago y con lo que no hago también, porque eso también puede dañar a las personas. ¿Y cuál es nuestro filtro? Este es nuestro filtro, porque entonces si no se vuelve subjetivo, es decir, depende de la persona, depende de cómo es educado, depende de cómo su concepto, pero este es nuestro filtro. Dios dice que debemos, el amor es sufrido, es benigno, el amor es amable, y la Biblia habla mucho de los mandamientos de amor al prójimo, etcétera. Entonces, todo el filtro o todas las situaciones deben pasar por ese filtro para saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere, pues, por decir algo, decirle a una persona que, ¿sabes qué? Pues estás haciendo mal esto o no está bien o algo, pero que la persona se ofende, no le diga. Y que uno se queda, que ¿cómo uno puede manejar esa situación? Dice un proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y no podemos llegar con la persona y está mal eso no se hace, como dijo Grecia, ¿verdad? Primero asegurarnos de que esa persona sabe que le amamos. Yo te amo y porque te amo, yo voy por ti y te digo, ¿verdad? No está bien eso. Pero eso en forma de amor, no en forma de que vas con el látigo así de para azotar, no es porque le amas. Y esa es la esencia de la disciplina de la iglesia. ¿Se acuerdan en Mateo 18? Que hablamos, creo que hace 2 años. La disciplina de la iglesia es el pastor yendo por la oveja perdida, alcanzándola en forma de amor y de rescate, no en forma de azote, de verdad. Entonces, mucha sabiduría, hermana, y asegurarse de que usted ama a la persona y que ella sabe que le ama. Bueno, hermanas, pues vamos a terminar aquí, vamos a orar. Señor, gracias por la cruz. Gracias por Jesucristo, porque en realidad, Señor, no podemos hacer nada con nuestra culpa. Aunque tratamos de negarla, muchas veces de negar nuestra culpa, aunque tratamos de justificarnos, justificar nuestras acciones, nuestro mal comportamiento, nuestras cosas inmorales que hacemos, Señor, no podemos. Y tampoco podemos hacer un pago suficientemente alto como para pagar nuestra deuda. Señor, no podemos, te necesitamos tanto, pero gracias porque tú has provisto esta solución que es en Cristo. Ayúdanos a ir a ti cada vez que te ofendemos, cada vez que fallamos, cada vez que somos culpables. Señor, y ayúdanos a liberarnos de esta carga que nos asedia en nuestra espalda muchas veces. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes y amándote más y más por este gran perdón que tú nos has dado en Cristo. Ayuda a mis hermanas, Señor, fortalece su fe. Ayuda a las que no están presentes, a las que andan fuera también, bendícelas. Y danos un buen tiempo hoy adorándote y buscando tu rostro, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a pasar al cafecito, hermanas. Dios les bendiga. Nos vemos, hermanas. Hola.